Grecia antigua. Cruzando otro continente encontramos que los griegos se comportaron de la misma forma. Xenofonte nos cuenta que en Atenas el conocimiento del comercio de granos era considerado una de las cualidades de hombre de Estado. Siendo una populosidad ciudad-estado con una pequeña región interior, Atenas tenía una constante escasez de granos, la mitad del consumo por lo menos debía importarse del exterior. Había, y es inútil decirlo, una tendencia natural que el precio del grano creciera cuando la oferta era pequeña y cayera cuando había una abundancia. Un ejército de inspectores y granos fueron llamados Sitophilakes. Fue nombrado con el propósito de establecer el precio del grano a un nivel que el gobierno ateniense consideraba justo. Era una agencia de protección al consumidor de la Edad de Oro, cuyos deberes fueron definidos por Aristóteles como ver el grano fuera vendido en el mercado a un justo precio, que los molineros vendieran harina en proporción al precio de la cebada, que los panaderos vendan pan en proporción al precio del trigo, que el pan tenga el peso que ellos habían fijado. El profesor de Historia Antigua de la Universidad de Cambridge, Finley, comenta que en su reciente estudio de Ancient Economy que el precio justo era un concepto medieval, no uno antiguo, y en esta interferencia del Estado, totalmente excepcional en su permanencia, es una medida insuficiente de la urgencia del problema alimenticio. Y cuando esta y las otras medidas legislativas que han mencionado en otras ocasiones fracasaron, el Estado como último recurso nombró funcionarios llamados Situnai, compradores de maíz que buscaban ofertas donde quiera, públicas para los fondos necesarios, introducción de reducciones de precios y razonamiento. El resultado fue como debía esperarse fracaso. Pese a una pena de muerte y que el costado del gobierno no dudó en aplicar, las leyes controlando el comercio de granos fueron casi imposibles de imponer. Tenemos parte de un discurso que ha sobrevivido, por lo menos uno de los estados públicos atenienses, que imploraban un jurado sentenciar a muerte a los mercaderes transgresores. Pero Lisas no era el primero, y difícilmente el último político en cortejar la popularidad, prometiendo al pueblo precios más baratos en tiempos de escasez. Si tan solo pasaran algún mercader por la espalda, el gobierno ateniense, de hecho, fue tan lejos como has de ejecutar a sus propios inspectores, cuando desfallecía su celo en el control de los precios. Pese a la alta de mortalidad, tanto de los mercaderes como de los burócratas, el precio del grano continuó subiendo a la oferta era escasa y cayendo cuando la oferta era abundante. Los agentes regulatorios han tenido el mismo problema desde tiempos inmemorables. Carney, en su informativo libro The Economics of Iniquity, ha descrito el crecimiento y el efecto económico de los agentes reguladores antiguos en los siguientes términos. Si un gobierno y sus principales instituciones burocráticas pueden crear un entorno favorable para el comercio, de la misma forma pueden hacer lo contrario. Históricamente, el desarrollo económico ha sido asociado con instrumentaciones públicas. Los burócratas eran funcionarios con una orientación hacia el castigo de sus poblaciones súbditas. La burocracia gubernamental era regulativa y extractiva, no favorecía el desarrollo. Originada en una cultura escrita, siempre tendía a favores a un mandatario de generalistas literarios. No había fuerzas para oponer contra ello, no había corporaciones, legislaturas, ni los partidos políticos existían aún. En la mayoría de los casos, la mayor parte de la pequeña élite de cualquier sociedad ingresaba en el apartado del gobierno. Este gobierno servía a un autócrata cuya palabra era ley, por lo que no servía a un autócrata cuya palabra era ley, por lo que no podía ser salvaguardias constitucionales para empresarios o contra el apartado. Y otra forma en la que los dichos esfuerzos regulatorios muestran un paralelo con los de hoy, el Citonai era originalmente temporario, pero las escasez surgían de tiempo en tiempo, de ninguna forma eliminadas por su trabajo. Había un creciente deseo de mantenerlos como funcionarios permanentes. Si todo lo demás fallaba, la política colonial ateniense hacía que fuera conveniente deshacerse del excedente de ciudadanos de la economía regulada. No podía sostener. Algunos cínicos pueden preguntarse por qué algunos economistas actuales no han pesado en su solución a la escasez de mercaderías y siguen inevitablemente a los controles de precios. La República y el Imperio Romano.
Como era de esperar, la República Romana no dejaría de experimentar unas cuantas aventuras de control de la economía por parte del gobierno. Uno de los famosos estatus republicanos fue la Ley 12 de las 12 tablas, que fue en el año 449 a.C., la cual, entre otras cosas, fijaba una licencia por libra, aproximadamente 8%, la tasa máxima de intereses. Pero no se sabe si esa tasa era por un mes o por un año. En varias oportunidades posteriores a la aprobación de esta ley básica, sin embargo, los políticos descubrieron que era popularmente perdonar generosamente a los deudores sus pagos de intereses previos acordados. Una ley liciana del año 367 a.C., por ejemplo, declaraba en el interés ya pagado podía ser deducido al capital debido, en la práctica estableciendo una tasa de interés máxima del 0%. La ley genucia del año 342 a.C. tenía una disposición similar y sabemos que las violaciones a esta máxima eran severamente reprimidas bajo la ley Marcia. Levy concluye que además de la ley de las 12 tablas, estas medidas de ad hoc o demográficas pronto cayeron en desuso. La ley sobre granos tendría un efecto más duradero en la historia romana. Por lo menos desde el siglo IV a.C., el gobierno romano comprobaba las provisiones de maíz o trigo en tiempos de escasez y lo vendía al pueblo a un precio fijo bajo. Bajo el tributo Caius Gracchus se adoptó la Lex Sempronia Frumentaria, que permitía a cada ciudadano romano el derecho de comprar una cierta cantidad de trigo a un precio oficial, cuyo más bajo que el precio de mercadeo. En el año 58 a.C., esta ley fue mejorada para conceder a cada ciudadano trigo gratuito. El resultado, por supuesto, llegó como sorpresa para el gobierno. Muchos agricultores que quedaban en el campo simplemente lo dejaron vivir en Roma sin trabajar. Los esclavos fueron liberados por sus dueños para que como ciudadanos romanos pudieran ser mantenidos por el Estado. En el año 45 a.C., Julio César descubrió que casi un ciudadano en cada 3 recibía su trigo del gobierno. César logró reducir este número a la mitad, pero pronto creció de nuevo. A través de los siglos del imperio, Roma se vería perpetuamente plagada por este problema de precios artificialmente bajos del grano, lo que causaba disloques económicos de todo tipo. Para intentar hacer frente de sus crecientes problemas económicos, los emperadores comenzaron gradualmente a devaluar la moneda. Nerón, de 54 al 68, comenzó con pequeñas devaluaciones. Las cosas fueron peor con Marco Aurelio, del año 161-80, cuando se redujo el precio de las monedas. Estas manipulaciones fueron la causa probablemente del crecimiento de los precios, según Levi. El emperador Commodus acudió nuevamente a los controles de precios y decretó una serie de precios máximos, pero las cosas solo fueron de peor en peor y el crecimiento de los precios se hizo precipitado bajo el emperador Caracalla. Egipto fue la provincia del imperio más afectada, pero su experiencia se reflejó en menor grado en todo el mundo romano. Durante el siglo IV, el valor de los sólidos de oro cambió de 4.000 a 180 millones de dracmas egipcias. Levi atribuye nuevamente el fenómeno al crecimiento de los precios subsiguiente. El gran crecimiento de la cantidad de dinero en circulación. El precio de la misma medida del trigo creció en Egipto en 6 dracmas en el primer siglo a 200 en el tercero. En el año 314 el precio ascendió a 9.000 dracmas y a 78.000 en 334. Poco después, en el año 344, el precio se disparó a más de 2 millones de dracmas. Como se notará antes, otras provincias sufrieron una inflación similar. Si bien no es tan espectacular, Levy escribe, en otros temas monetarios, se moderaron de maneras inefectivas para combatir la ley de Gresham. La moneda mala desplaza a la buena. La especulación local de las distintas clases de moneda. Se prohibió comprar o vender moneda, solo podía utilizarse para hacer pagos. Hasta se prohibió atesorarlas. Era prohibido fundirlas para extraer la pequeña cantidad de plata al día de bronce. El castigo por todas estas ofensas era la muerte.
Establecieron controles en los caminos y puertos donde la policía registraba a los viajeros y comerciantes. Por supuesto, todos los esfuerzos fueron inútiles. El edicto del Diocleciano. El más famoso y el más extensivo intento de controlar precios, salarios, ocurrió durante el reinado del emperador Diocleciano, quien lamentablemente para sus súbditos no fue el más atento estudioso de la historia económica griega, dado a las causas de inflación de que Diocleciano intentó controlar. Los efectos de sus esfuerzos eran bastante bien documentados, en un episodio que vale la pena considerar en detalle. Poco después de la asunción al trono en el año 284, los precios de las mercancías de todo tipo y los salarios de los trabajadores alcanzaron niveles sin precedentes. Los registros históricos para determinar las causas de esa notable inflación son limitados. Una de las pocas fuentes contemporáneas sobrevivientes, el séptimo capítulo de Moribius Persecutum, echó casi toda la culpa directamente a los pies de Diocleciano. Sin embargo, ya que se conoce que el autor era cristiano y que Diocleciano, entre otras cosas, persiguió a los cristianos, debemos tomar este informe con grano salis. En ese ataque del emperador nos dicen que la mayoría de los problemas económicos se debieron al vasto incremento de que Diocleciano dispuso de las fuerzas armadas. A su nuevo programa de construcciones, reconstruyó gran parte de Nicomedia, que elegiría como su capital en Asia Menor. A su consiguiente elevación de los impuestos y el empleo de más y más funcionarios gubernamentales y finalmente a su uso de mano de obra forzada para cumplir gran parte de su programa de obras públicas. Diocleciano en su edicto atribuyó la inflación entera a la avaricia de mercaderes y especuladores. Un historiador clásico, Roland Kent, escribiendo en la University of Pennsylvania Law Review, concluye la evidencia disponible que hubo varias causas importantes con el abrupto crecimiento de los precios y salarios. En medida del siglo anterior a Diocleciano, se había anunciado una serie de gobernantes incompetentes de poca duración, nombrados por los militares. Esta era de gobiernos débiles tuvo como resultado guerras civiles, amotinamientos, incertidumbre general y por supuesto inestabilidad económica. Ciertamente hubo un fuerte aumento de los impuestos, en parte justificable por la defensa del imperio, pero por parte del gastado en nuestras obras públicas de valor cuestionable. Sin embargo, a medida que los impuestos crecían, la base impositiva se redujo y resultó cada vez más difícil recaudar impuestos, dando como resultado un círculo vicioso. Parecía claro que la principal causa de la inflación fue el drástico crecimiento de la oferta monetaria, debido a la devaluación o degradación de la moneda. A fines de la República y comienzos del Imperio, la moneda romana de Ámsterdam era de denario de plata. El valor de dicha moneda había sido reducido gradualmente hasta que en los años anteriores al Diocleciano, los emprendedores acuñaban monedas de cobre, cubiertas de estaño, que se denominaban aún denarios. La ley Gresham, por supuesto, comenzó a funcionar. Las monedas de plata y oro eran naturalmente atesoradas y no se encontraban más en circulación. Durante el intervalo de 50 años, que culmina con el reinado de Claudius Viturius en 268, el contenido de plata de la moneda romana cayó a 1 a 50.000 a su nivel original. Como el sistema monetario totalmente desordenado, el comercio, que había sido característica del imperio, fue reducido al trueque y se redujo la actividad económica. La clase media fue casi destruida, y el proletariado descendió rápidamente a un nivel de servidumbre. Intelectualmente el mundo había caído en una apatía que de la nada se podía surgir. A este pantano intelectual y moral llegó el emperador Diocleciano, que se dio de la tarea de organizar con gran vigor. Lamentablemente su celo excedió su conocimiento de las fuerzas económicas que operaban en el imperio. En un intento de resolver la parálisis asociada con la burocracia central, centralizó la administración del imperio y creó 3 nuevos centros de poder bajo 3 emperadores asociados.
Como la moneda carecía por completo valor, creó un sistema de impuestos basados en pagos en especie. Ese sistema tenía como efecto vía el Ascripsi Globae, la destrucción total de la libertad de las clases bajas. Se convertían en siervos y confinados a trabajar la tierra para asegurar el impuesto será recaudado. Las reformas que son de mayor interés, sin embargo, las revelaciones a la moneda pre-salarios. La reforma monetaria vino primero y fue seguida después de que era claro que este era un fracaso, por el edicto sobre precios y salarios. Diocleciano había intentado fomentar la confianza del público en la moneda, poniendo freno a la producción de monedas de oro y plata degradadas. Según Kent, Diocleciano tomó el toro por las astas y emitió un nuevo denario que era abiertamente de cobre y no tenía pretensiones de ser otra cosa, por lo cual estableció un nuevo patrón de valor. El efecto de esto en los precios no necesariamente explicaciones, hubo un reajuste ascendente y muy ascendente. La nueva acuñación dio una cierta estabilidad a los precios por un tiempo, pues desafortunadamente el nivel de precios era aún muy alto. Ajuste de Diocleciano y pronto comprendió que se enfrentaba con un nuevo dilema. La principal razón por la sobrevaluación oficial de la moneda, por supuesto, era proveer el dinero necesario para sostener el gran ejército y la burocracia masiva. Las alternativas de Diocleciano eran continuar acuñando cada vez menos valorizado denario o acortar los gastos gubernamentales y así reducir los requerimientos para acuñarlos. En términos modernos, él podía continuar inflando o podía comenzar a deflacionar la economía. Diocleciano decidió que la deflación, reduciendo los costos del gobierno civil y militar, eran imposibles. Por otro lado, inflar sería igualmente desastroso en el largo plazo. Era la inflación la que había llevado al imperio al borde del colapso total. La reforma de la moneda había sido dirigida a controlar este mal. Era cada vez más dolorosamente evidente que no se podía tener éxito este cometido. Fue en esta aparentemente desesperada circunstancia que Diocleciano decidió continuar inflando, pero haciéndolo de tal forma que pensaba que prevendría la aparición de la inflación. Intentó conseguir esto simultáneamente fijando los precios de los bienes y servicios y suspendiendo la libertad del pueblo para decir cuál era el valor de la moneda oficial. El famoso edicto del año 301 fue creado para dar cumplimiento a este fin. Sus creadores conocían bien el hecho de que, salvo que pudieran imponer un valor universal del denario del término de bienes y servicios, un valor que estaba totalmente alejado de su valor real, el sistema que habían diseñado se desplomaría. Asimismo, el edicto era completamente penetrante en su cobertura y las penalidades prescriptas severas. El edicto fue promulgado en el año 301, y según Kent, el preámbulo de cierta longitud está expresado en un lenguaje tan difícil, oscuro y difuso como cualquier trabajo compuesto en latín. Diocleciano claramente estaba a la defensiva al anunciar una ley tan arrolladora que afectaba a cada persona en el imperio. Cada día de la semana utilizaba considerable retórica para la justificación de sus acciones, retórica que fuera usada antes por otros y que con variantes ha sido utilizada desde entonces en muchas oportunidades y lugares. Comienza realizando sus numerosos títulos y pasa luego a anunciar que el honor nacional, dignidad, majestuosidad de Roma es 100% de la fortuna por nuestro Estado, sea también fielmente administrada. Por cierto, si algún espíritu de autocontrol mantuviera un velo de dichas prácticas por las cuales la furiosa y limitada avaricia es inflada, por ventura parecía haber lugar para cerrar nuestros ojos y mantener nuestra paz, ya que la paciencia unida de los menores humanos de la mejoría de esta tempestad, enormidad y lamentable condición. The common people of ancient Roma. Frank Abbott